Muy bien, entonces muchachos, nuevamente, muy buenos días para todos. ¿Qué vamos a mirar el día de hoy? ¿Sí? Entonces, eh, vamos a mirar muchachos todo lo relacionado, ¿sí? Eh, con este tema en el organigrama en la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, les decía, jóvenes, aquí hay que tener presente una situación. La asamblea la conforman todos, ¿sí? La asamblea de accionistas, muchachos, la conforman todos. Entonces, por ejemplo, que se dijera, vamos a hacer la empresa SA de primer semestre de mercadeo en Ipiales. Entonces, quiénes pueden conformar la asamblea? Quienes sean de primer semestre, ¿sí? Quienes sean de primer semestre, entonces pueden, como se dice, conformar la asamblea. Y al conformar la asamblea, muchachos, al conformar la asamblea, pues de la asamblea se escoge y se elige la junta directiva, ¿sí? De la asamblea se escoge y se elige la junta directiva, la cual, muchachos, la cual se hace por denominación o plancha, se llama, ¿sí? La cual se hace por denominación o plancha. Entonces, en algunas entidades, muchachos, ya ahorita lo que es hasta el mes, hasta el 31 de marzo, entonces se elabora lo que es todo lo que tiene que ver con esto de la presentación y la realización de las asambleas, ¿sí? Muy bien, entonces la junta directiva, muchachos, la junta directiva, pues obviamente sale de la asamblea que nos dice que es un presidente, ¿sí? Y nos dice que el presidente es quien debe tener, como se dice, muchachos, la mitad más uno, ¿sí? Por lo general, entonces este presidente es la persona que, obviamente, muchachos, puede ser, como se dice, el accionista mayoritario, entonces se debe y se puede tener, como se dice, presente esa parte, ¿sí? Que hay un presidente, un vicepresidente, normalmente hay una secretaria de gerencia, ¿sí? Posteriormente tenemos aquí lo que es el gerente general, ¿sí? El gerente general. Muchachos, a mí cuando me hacen a veces la pregunta y me dicen, profe Carlos, digamos, no solo muchachos, no solo pueden ser gerentes, digamos muy respetuosamente, los de nuestro programa hermano de administración de empresas, ¿no? ¿Sí? También ustedes, muchachos, los de mercadeo, mejor dicho, los de mercadeo, comercio, contaduría, economía, ¿sí? En nuestra casa, muchachos, pues en nuestra casa, digámoslo así, en la Universidad de Nariño, pues tenemos lo que es la especialización en alta gerencia. ¿Sí? Entonces, yo les digo a mis estudiantes, obviamente los de administración de empresas también, lógicamente ellos son los llamados a ocupar este cargo, pero si alguien de los que está aquí, muchachos, dice, mire, voy a estudiar mercadeo porque quiero mirar lo del mercado bursátil, cómo se cotizan en bolsa y quiero colocarme una empresa, que la empresa puede ser de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿puedo gerenciarla? Claro, muchachos, o sea, usted se hace una especialización en alta gerencia, es un ejemplo que está en nuestra casa, o sea, en la Universidad de Nariño, y usted perfectamente puede, como se dice, dirigir la empresa, muchachos, ¿sí? Entonces, pues a veces uno, muchachos, por compartir una experiencia, mencionamos otras universidades, pues yo cuando trabajé en la Mariana, yo manejaba la especialización en gerencia tributaria y un compañero manejaba la de alta gerencia. Y en alta gerencia yo me daba cuenta, muchachos, que es muy abierto, porque allá en alta gerencia iban médicos, odontólogos, ingenieros civiles, arquitectos, economistas tuvimos, ¿sí? De nuestra alma mater, que es la Universidad de Nariño. Y entonces uno cuando les hacía la entrevista, porque yo le colaboraba con las entrevistas, que al profe como él me colaboraba a mí, uno les preguntaba, ¿usted por qué va a hacer la especialización en alta gerencia? Entonces, por ejemplo, los médicos decían, es que acá en el hospital me designaron a mí para que yo sea el gerente, el representante legal. Entonces, muchachos, esa connotación ahí, sí, los mismos los odontólogos, eh, digamos, los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, muchachos, como tener esa convicción de que no solamente, pues, digamos, los de administración de empresa, pues vayan a ser digamos, los llamados a ser gerentes, ¿sí? Y obviamente que aquí, muchachos, también está lo que es, pues, la secretaria de gerencia, ¿sí?
Muy bien, y jóvenes, pues me gusta, pues aquí en este caso este es tomado de la empresa En Paz S.A., pues aquí dice oficina de asesora de comunicaciones, oficina de control interno, asesores, aquí dice secretaria general, subgerencia, 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 subgerencia. Entonces, muchachos, pues como todos iniciamos, ¿cierto? Y ustedes que están jovencitos en este primer semestre, en esta carrera muy bonita, ¿sí? Entonces yo les digo a mis estudiantes, muchachos, a todos, pues inclusive jóvenes en las profesiones de la FASEA, tenemos que hacer una práctica, ¿sí? Entonces uno tiene que ser practicante. Yo también hice la práctica, ¿sí? Entonces nuestras carreras, profesiones de la FASEA, dije, o sea, los 5 programas, muchachos, ¿sí? Que ya los hemos repetido, bueno, por última vez, economía, administración, comercio, mercado y contaduría, pues tenemos que realizar prácticas empresariales. Le digo porque yo soy coordinador de práctica en contaduría pública, ¿sí? Entonces nos empezamos a ubicar como en el organigrama. Y obviamente ese dicho que hemos escuchado, muchachos, pues uno por lo general empieza desde abajo, pero como estamos en Colombia y bueno, hay amistades, en fin, ¿sí? Pero entonces, muchachos, es como me quiero visualizar yo en un organigrama de una empresa. Profe, yo no pretendo trabajar en empresas. Bueno, uno nunca, o sea, uno no puede decir yo de esta agua no voy a beber, ¿cierto? Pero entonces, igual con lo que viene a continuación, que es un tema muy importante, alguien que dirá, no, mire, lo que me interesa a mí es crear mi empresa. No lo hizo válido, ¿sí? Obviamente, crea su empresa y la academia sirve para eso, muchachos. Sí, la academia sirve para formar, para conocer, ¿sí? Y obviamente, como se dice en el manejo contable, financiero, económico, administrativo, pues mirar el tema del mercadeo y la posición de la empresa. Muy bien, muchachos, y quería aquí retomar entonces este señor, esta figura aquí del revisor fiscal. ¿Sí? Pues este señor de la figura del revisor fiscal, yo les preguntaba, muchachos, ¿por qué aquí tiene esta línea punteada? ¿Quién me dice? ¿Por qué tiene esa línea punteada el revisor fiscal, muchachos? Porque era quien tenía que rendirle cuentas a la asamblea. Ujú, exacto, ¿sí? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, simplemente quiero precisar algo. Eh, por eso toqué ese tema, porque el día de mañana, muchachos, si ustedes ocupan un cargo administrativo en una empresa y hay un revisor fiscal que obviamente va a ser contador público, yo no le digo que se haga amigo porque, muchachos, en el trabajo, yo con estos años de experiencia, yo digo, uno en el trabajo lo que tiene son compañeros de trabajo. Sí, si ya uno hace una amistad con alguien, pues bien, pero por lo general uno tiene compañeros de trabajo. ¿Por qué dice eso, profe Carlos? Porque cuando hay convocatorias internas en las empresas, muchachos, para ascensos, puede ser que no el mejor amigo, pero unos amigos usted compite con el mejor amigo y se miran muchas cosas. Sí, usted lo puede preguntar y entonces por eso yo tengo esta frase, muchachos, en el trabajo uno tiene compañeros de trabajo. Ahora, si se encuentra un amigo, al profe ha sido que no tiene amigos, no. Pero muchachos, digamos, en eso a veces pasan situaciones. Sí, a mí poco me gusta hablar de mi vida privada, pero pues yo comento aquí alguna vez, muchachos, en una empresa se iba a hacer se hizo una convocatoria y cuando pues el gerente dice, mire, se va a ver, se hay apertura de este cargo, porque a veces las personas, uno cuando renuncia a una empresa, muchachos, normalmente cuando le sale algo mejor, ¿sí? Entonces yo soy de los que dice que en las empresas son ciclos. Hay gente que se casa con las empresas, o sea, muchachos, eso ya es relativo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, yo también fui administrativo, ¿sí? Y entonces estuve cumpliendo horario de 8 a 12, de 2 a 6, ¿sí? Empecé también, me tocaba trabajar los sábados, luego en una empresa que uno no trabaja los sábados, ¿sí? Entonces, uno mira y son procesos, muchachos, son etapas. Entonces, en una empresa, muchachos, el gerente dijo, lo que pasa es que había una persona que se iba de la empresa, se iba a la competencia, sí, y eso pasa. Entonces, aperturaron un cargo. Y entonces cuando dicen, no, mire, lo que pasa es que vamos a hacer convocatoria. Entonces, pues uno dice, ¿cierto? Como dice el dicho, que gane el mejor. Y entonces, muchachos, uno mira que a veces hay tantas situaciones que a veces se presentan, por eso es que es la expresión, ¿no? Que la gente dice, o los compañeros de trabajo dicen, no, pues usted se va a presentar, mejor no se presente, que mire, que mucho todos necesitan. Yo le dije a alguien, todos necesitamos, ¿sí?
es que yo llevo tras de ese puesto tanto tiempo, es que usted es relativamente nuevo, tantas cosas, muchachos, que se dan. Entonces yo le decía a alguien, pero pues si yo llevo menos años en la empresa, pues y usted dice que se la sabe todas, pues ¿cuál es la cosa conmigo, no? Entonces se presentan muchas cosas en eso. Entonces uno mira, muchachos, los ascensos y entonces uno dice, bueno, en el organigrama, proyectarse, muchachos, y obviamente que hay muchas situaciones. Profe, y si esa, alguien me va a decir, profe, y si es amigo del dueño pues, o conocido, pues entonces en ese caso, muchachos, pues ya ocupan cargos que, pero igual la responsabilidad, ¿no? O sea, en esos muchachos todo se necesita, como se dice, una experiencia. Muy bien, entonces el revisor fiscal, muchachos, el revisor fiscal, digamos, como bien lo dijo una damita, muy bien, o sea, lo escoges la asamblea. Por eso normalmente yo voy en Túquerres, por ejemplo, siempre hay una propaganda que colocan en la radio que dice la cooperativa Coacremat está solicitando hojas de vida para el cargo de revisor fiscal. Los revisores fiscales normalmente, muchachos, por lo general son contratos por honorarios, por 1, por 2 años, a veces renovable, un periodo, 2 máximo. Eso es lo más normal para los revisores fiscales. Yo me acuerdo que una secretaria me dijo un día, igual usted aquí es un ave de paso. Le dije, sí, 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 le dije, eso es obvio. Entonces yo me quedo y usted se va. Sí, pero mientras yo esté aquí, las cosas tienen que hacerse como son. ¿Sí? Porque uno, como dijo la señorita muy bien, uno le responde a la asamblea. Uno no tiene subordinación ni del gerente ni del presidente. Sí, entonces uno como revisor fiscal, muchachos, sí, como lo dijo la secretaria, pues en alguna forma, pues somos aves, no aves de paso, pero porque uno lo pueden reelegir, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es una de las funciones del revisor fiscal, profe Carlos? Que las cosas se cumplen, muchachos. El adecuado pago de impuestos, las prestaciones sociales y parafiscales de los trabajadores y que las cosas se cumplan como tienen que ser. Es eso. Por eso, muchachos, la verdad, a veces yo lo digo así, uno choca con el gerente, con el presidente, por situaciones que se presentan en el día a día en las empresas. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo no sé si les comenté la anécdota de que me tocó parar el cheque en una empresa que yo era el revisor fiscal y me tocó no generar el pago porque era un auxilio que se daba por cuando se morían los papás o fallecían papás, hijos, y a un colega de trabajo, un compañero de trabajo, pues muy amigo él, en el sentido del compañerismo en el trabajo, se le murió un abuelo. Y entonces a mí me decían, mira, es que se le murió el papá a Juan. Yo decía, ¿el papá? Entonces cuando vamos a elaborar el cheque aquí ya trajeron, le dije, no, detengan eso. Entonces me decía la secretaria, pero es que es de Juan, sí, pero no hagan el pago. Hasta me llamó el presidente. Le dije, no, detenga eso. Le dije, porque es que yo hasta donde yo sé, el papá de él ya falleció. Cuando yo me topé al hermano, entonces yo le dije, ¿y quién es que falleció? Entonces me dijo, no, es mi abuelito. Luego me llama Juan y me dice, Carlos, es que mi abuelo era como mi papá. Entonces yo te llamaba por lo del auxilio, Carlos. Le dije, pero tú sabes que no se puede. Pero no puede hacer una excepción. No. Le dije, tranquilo, Juan, vamos a ver qué hacemos. Lo que yo hice como revisor fiscal en la reunión de junta era cuando alguien dijo, imagínense muchachos que una miembro de la junta directiva, ¿saben qué me dijo? Me dijo, yo aquí lo veo, yo dije, me dijo yo sí sabía, Carlos, me dijo. Y dije, aquí lo miro a él como revisor fiscal. Aquí lo miro a usted. Así me lo dijo, muchachos. Si usted le da el auxilio, dije, y usted actuó como tiene que actuar. Dijo, y tiene mi voto de confianza para reelegirlo el próximo año. Dije, aquí lo miro a él como es como revisor fiscal y tiene mi pleno confianza. La accionista mayoritaria o la presidenta, una de las, ¿cómo se dice? Es que los cargos de presidente se lo turnaban. ¿Sí? Entonces luego les dije, bueno, sigue haciendo así porque no hacemos una colecta y se la damos a Juan. Yo coloqué de primero en la mesa, mire, yo empiezo. Eso es diferente. Entonces lo llamamos a Juan, entonces él dijo, no, mira, aquí está Juan, mire, no, yo sé, no, Juan, aquí está la resolución, tú sabes que no se puede, que él era su abuelo. Yo soy de las personas que dice las cosas se hacen, como se dice, hablando, pero entienda que el auxilio no podía seguir, no podía salir, porque no se podía, muchachos. Porque yo le decía, si le autorizan a usted, se nos vienen todos. Claro. Eso es como yo, profesor, que le diga al correo, me toca a todos. Por eso no, muchachos, los exámenes por la plataforma.
Yo digo, yo tengo este dicho, ¿no? A uno que le reciba el correo, me toca a todos. Entonces, para evitarme cosas, muchachos, a todos por la plataforma. Cuando ya sean ya vamos a ir indicando, muchachos, tranquilos, ¿no? Entonces, no que los de primer semestre, yo le digo y se está grabando la clase, por favor nos quitamos el chip del colegio, ¿no? Nos quitamos, es que en el colegio, por eso, en el colegio, acá ya estamos en la universidad, ¿sí? Muy bien. En ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, pues esa es como la figura de lo que tiene que ser el revisor fiscal, ¿sí? Hacer que las cosas se cumplan. Muy bien. Muchachos, pregunto, ¿vamos hasta ahí sí? ¿Tienen preguntas de algo de pronto? ¿Tienen preguntas, muchachos? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, muchachos, ok. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Ok. ¿Me confirman si están compartiendo pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Muy bien, entonces, muchachos, mire, ¿qué tenemos aquí? A ver, vamos a mirar, jóvenes, para finalizar. Hoy quiero finalizar esta unidad 2, ¿sí? Este material está en la plataforma y si los que ya miraron el material en plataforma, iniciamos esta semana lo que es la unidad contable. No quiere decir, muchachos, que esto no sea importante. Entonces, vamos a mirar, mis apreciados estudiantes. Mire, aquí quiero la participación, jóvenes, por favor. Mire, yo lo insisto, lo digo, ¿sí? Es cierto que estamos en primer semestre. Entonces, ok. Muy bien, jóvenes. Resulta que aquí me dice comerciante y dice, deberes de los comerciantes. Dice, es obligación de todo comerciante. Entonces, muchachos, como es una parte un poquito fiscal y del código de comercio, ¿sí? Entonces, vamos a dejar en claro una cosa, muchachos. Si es empresa, cualquier tipo de empresa, sociedad limitada, sociedad colectiva por cuotas o partes de acciones, sociedad anónima con mayor razón. Si es sociedad, debe tener todos los papeles que están ahí, todos. La pregunta es, profe Carlos, ¿y las personas naturales? Entonces, como decía la chilindrina, también. Entonces, muchachos, si es sociedad, obviamente, muchachos, y si es sociedad, está obligada a llevar contabilidad y a tener contador público. ¿Sí estamos hasta ahí todos? O sea, como profe, si es sociedad, muchachos, cualquier tipo de sociedad, yo les voy a enseñar contabilidad comercial, pero a veces me hacen la pregunta, profe Carlos, es una ONG, o sea, una entidad no gubernamental. Profe Carlos, es una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Una asociación, una fundación, un fondo de empleados, ¿no? También, muchachos, solo que ellas están obligadas a a llevar contabilidad y a tener contador público. ¿Queda claro esa parte, muchachos? ¿Sí queda claro ahí? Sí, profe. Muy bien. Pero entonces, muchachos, obvio, para las empresas tienen que hacerlo, pero aquí, jóvenes, vamos a precisar un poquito, ¿sí? Que porque esto aplica para las personas naturales. Entonces, bien importante la clase de hoy. Profe, ¿cómo así? O sea, muchachos, ejemplo, una panadería, ¿se acuerda que miramos la constitución legal? Una panadería, un almacencito de repuestos, profe, que es una tienda de barrio, debe tener algunos, la mayoría de estos documentos, muchachos. Profe, que es el negocio es de mi papá, de mi mamá, por eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver esta mañana y les voy a proyectar una serie de documentos, muchachos, se llama la formalización o la legalidad del comerciante. Y lo aclaro antes de iniciar la clase porque me gusta que me hagan preguntas, muchachos, porque, profe, y bueno, y si quiere se abstiene de decir, de pronto me dice un familiar o algo, no necesito que muchachos, como se está grabando la clase, porque a veces me dicen nombres de los papás, de las empresas, no es necesario, solamente decir, profe, pero dicen que nunca los han visitado, que la DIAN no revisa. No, sí, muchachos, vamos a mirar, o sea, primero, jóvenes, nuestros amigos de la administración de empresas, yo le llamo así, del programa hermano, dicen que la teoría administrativa,
que una persona natural sola, cuando arranca su negocio, en su emprendimiento, su idea de negocio, o arranca, digamos, en el mercado bursátil, tiene 6 meses para formalizarse. Y es hasta válido, ¿no, muchachos? Claro, una persona va a iniciar un negocio, una idea de negocio, pues tiene que posicionarse. El problema, mis apreciados estudiantes, es que a veces pasa un año, pasan 2 años y no se ha legalizado. Nunca va a la Cámara de Comercio, nunca va a la alcaldía, nunca fue a la DIAN. Profe, ¿y qué pasa si nunca lo han revisado? Pues muchachos, estaría ejerciendo el comercio en forma indebida, ¿sí? Y entonces, muchachos, hay unos temas que voy a ver aquí en este semestre, a ver qué temas, porque me gusta, porque siempre que explico esto, ¿no? Entonces uno dice, los de comercio preguntan esto, los de mercadeo preguntan esto. He dictado en sistemas también, ¿no? Me han solicitado en la facultad de sistemas. Yo digo, los de sistemas preguntan, o sea, obviamente porque es digamos, el posicionamiento de que es colocarse un establecimiento o un negocio familiar, ¿sí? Pero entonces, muchachos, aquí puntos de discusión de un debate. Profe, es que el negocio es en la casa. Profe, es que técnicamente no tiene establecimiento de comercio. Entonces, no, debe tener establecimiento de comercio, ¿sí? Si de pronto hay preguntas, ya las dejamos al final cuando a veces me dicen, profe, es que es mi hermano, es mi hermana el que vende productos y los compra por internet. Entonces esperamos un ratico, pero ahí sí hay una situación, ¿sí? O sea, muchachos, partamos de que, a ver, yo voy a dar un ejemplo bien coloquial, pues. Profe, en la casa se vende helados. Bueno, son, pues yo diría que hasta cierta parte no, pero pues luego luego ya colocan una heladería, ya colocan neveras, entonces tiene que registrarse. Profe, así sea una sola persona, la respuesta es que sí. Profe, nunca lo han revisado. No, yo cuando digo no, qué bien, pues muchachos, no soy irónico, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Entonces vamos a mirar, muchachos, cuáles son esos deberes del comerciante. Dice, primero, matricularse en el registro mercantil. Y esto de matricularse en el registro mercantil, ¿dónde es, muchachos? En la Cámara de Comercio. Es como el primer paso. ¿Sí? Estos son deberes, son como el primer paso. O sea, ¿dónde tiene que ir la persona? ¿Dónde tiene que ir el comerciante? Por favor, comerciante. ¿Sí? Pues a la Cámara de Comercio. ¿Sí? Entonces tiene que registrarse en la Cámara de Comercio, digamos, como persona natural. Aquí hay una situación, muchachos, con este ítem número 2, porque el Código de Comercio no precisa, y él dice, mire, llevar contabilidad conforme a las normas legales, decreto 2649 del 93 y régimen contable. El Código de Comercio no precisa, o sea, él dice todo comerciante, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, pues como dice todo comerciante, aquí hago una aclaración. Hay personas que pertenecen a este régimen, muchachos, y obviamente unos sí llevan contabilidad y otros no lo hacen, ¿no? Pero si lo van a llevar, si van a llevar contabilidad, tiene que ser en forma debida, o sea, con un paquete contable y todo eso, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, tener presente en ese orden de ideas, muchachos, cómo es el tratamiento en cuanto a la parte contable. O sea, el Código de Comercio me dice que sí, una persona puede llevar contabilidad, pero tiene que hacerlo en debida forma, ¿sí? Como para tenerlo presente. Porque el estatuto tributario, vamos a ver de aquí a un mes, muchachos, que no lo obliga. O sea, profe, a mí me dijeron que no están obligados a llevar contabilidad. No, la DIAN dice que no, pero el Código de Comercio él no precisa, muchachos. Pero entonces, ¿y cuándo, profe, sería que sí? ¿Cuándo los negocios han crecido, muchachos? Si el negocio crece, pues miramos los objetivos de la contabilidad, que era mirar cómo contablemente están las empresas. Bueno, tramitar el registro único tributario RUT, ¿sí? ¿Dónde se tramita el RUT? ¿Quién me dice? ¿Quién ha escuchado? ¿Dónde se tramita el RUT, muchachos? ¿Quién me dice? En la DIAN. Ujú, en la DIAN. Sí, en la DIAN. Muy bien. Jóvenes estudiantes. ¿Alguien dijo, profe? Sí, ahorita directamente en la Cámara de Comercio están tramitando el RUT también. ¿También? Perdón, disculpa, ¿allá en Ipiales? Sí, en Ipiales, cuando una persona es nueva, va a Ajá, hacer su matrícula mercantil por primera vez, ya. le tramitan el RUT directamente desde Cámara de Comercio. Ah, qué bien. No, me parece excelente, porque acá yo comparto acá en Pasto, tienen que ir a la división de la DIAN.
que se llama servicio al cliente, pero me parece muy bien que estén prestando ese servicio de esa forma, sí, porque es que lo hacen esa triangulación. Te agradezco infinitamente esa participación. Excelente, ¿no? Muy bien. ¿Algo más de pronto el caballero que nos quiera comentar? Excelente, ¿no? Muy bien. Profe, sobre una pregunta sobre llevar la contabilidad conforme a las normas. Es que yo tengo una pizzería, ¿no? Ujú. Pero, pero pues, o sea, se ha llevado como que la contabilidad que uno sabe como empíricamente, ¿me entiende? Yo la denomino contabilidad artesanal y la que tú lleves, créeme que va a estar bien. O sea, ¿me regalas tu nombre, por favor? Esteban Fuertes. Esteban, cuando terminemos el semestre, a ti te va a ayudar mucho, porque yo te digo, y se está grabando la clase, te va a ayudar mucho que la puedes llevar tu contabilidad en Excel y nosotros vamos a mirar temas como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿sí me entiende? A usted eso le va a ayudar Sí, mucho este semestre para organizar un poquito más tu contabilidad. Esteban, una situación, a ver, cuando dice ahí la norma, yo lo aclaro, ¿no? O sea, tú nos diste un ejemplo, tú dices que tienes una pizzería. Lo que sucede, sí, Esteban, y para todos, excelente pregunta, mire que es excelente. Muchachos, es que los negocios empiezan como negocios pequeños, ¿sí? Y cuando empiezan a crecer, muchachos, que se quieren expandir, entonces a veces, un ejemplo, necesitan más personal. Entonces hay un tope que lo vamos a ver más adelante, me adelanto, es cuando superan 130 millones de ingresos promedio, ahí les toca llevar contabilidad y se vuelven responsables del IVA, mientras tanto no. Pero entonces, Esteban, y para todos, hay algunos, antes se lo denominaba régimen simplificado, ahora este régimen es no responsable de una sola persona. Entonces, un ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, ¿vale? Una pizzería que en el año movió 30 millones, pues no es necesario, pero en el año movió más de 100 millones, pero sigue en el régimen, Esteban. Entonces, ahí hay negocios, porque yo algunos los he asesorado, y dicen, no, sí necesito como llevar contabilidad, y se pides la asesoría a un contador, ¿no? De cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, cómo tratar, porque no están obligados a facturar, Esteban. Entonces, como tú dices, también claro. es válida la apreciación, se lleva una contabilidad, yo la denomino contabilidad artesanal o una contabilidad, como si tú dijiste que es correcta la palabra de manera empírica. Lo que miremos en el semestre, por ejemplo, los que tengan negocios personales o de familias, les va a ayudar mucho, porque es que yo les digo, mire, vamos a mirar unos temas y por lo pronto nos apoyamos en el Excel. Pero entonces, Esteban, sí, y para todos, muchachos, cuando estos negocios empiezan a crecer, algunos sí compran paquetes contables. Una cosa es una tiendita de barrio que mueva en el año 30 millones y otra cosa muy diferente es que esa tiendita se convirtió en un mini market, ¿sí o no? Y hoy por hoy, muchachos, en Ipiales digamos, el tema del comercio, pues, con todo el respeto, y si usted se regresa 10 años atrás, ¿cómo era Ipiales? ¿Cómo es ahora? Muchos puntos de acá de las empresas de pasto están allá. Porque el tema digamos, el mercado en Ipiales se expandió tenazmente. Sí, entonces muchachos, de pasar a una tienda de barrio se pasó a hacer un mini market. No, entonces ya la cosa cambia. Pero entonces es por eso, Esteban, ¿ok? ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, en ese root, muy bien, gracias, el compañero que nos dice que allá en Ipiales, mire la observación, ¿cierto? En Ipiales se va a la Cámara de Comercio y dicen que de una vez se hace el trámite del root. Muchachos, en el root, ¿qué le van a preguntar? La actividad económica. Lo que ya hemos visto en la clase, va, yo todo lo tengo concatenado. ¿Qué le van a preguntar en la DIAN? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su objeto social? ¿Cuál es su actividad económica? Sí, entonces yo a veces, muchachos, les he de decir a mis estudiantes, no vaya a decir soy estudiante, no, ahí no le hacen caso. Estudiar no es una actividad, o sea, el estudio no es una actividad comercial, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Entonces van y dicen, a veces preguntan y dicen, van a la DIAN o a la Cámara de Comercio, soy estudiante, no, el funcionario te va a decir el siguiente, esa gente está trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué dice eso, profe? Porque es que hay gente, muchachos, a ver si salen temas, por ejemplo, que se dedican a vender zapatos en línea, ¿no? O zapatos triple A. Ojo con eso. Ojo con eso. No es que sea malo. Ojo con eso. Yo lo hablo desde la parte fiscal. ¿Sí? Ah, ese profe ha sido bien legulecho. Muchachos, me lo dicen siempre como revisor fiscal. Pero cuando llegan, no ustedes, por favor, yo cuando me refiero, ojo, aclaro y se está grabando, no mis estudiantes, afuera, afuera.
A más de un gerente le dice, ¿qué es que me dijo que yo era qué? Toma, aquí está la sanción de la DIAN, señor gerente, pague, responda usted. Yo qué les decía que hay que pagar. Usted dijo que no, toma, pague la multa. A mí no me mire, yo tengo mis papeles de trabajo. Así les he dicho, muchachos, porque lastimosamente en las empresas es así. Ujú. Como revisor fiscal, así les dije una vez a un presidente y a un gerente, con el contador. Les dijimos, con el contador, ustedes dijeron que no paguemos IVA. ¿Nosotros qué les decíamos? ¿Yo qué les decía? Convoqué a una asamblea extraordinaria. Entonces, después de ellos con decir que renuncio, se presentan muchas cosas, muchachos. Yo les digo una observación, jóvenes. La DIAN lo que hace es cumplir su trabajo. Por favor. El profe, yo no soy funcionario de la DIAN ni exfuncionario. No, la DIAN cumple con su trabajo, muchachos. ¿Cuál es la función de la DIAN? Fiscalizar. Profe, pero es que yo no, a veces son temas sociales. Profe, pero es que el trabajo, sí, sí, muchachos, pero la DIAN cumple su trabajo, como lo hacen las alcaldías, las gobernaciones. Sí, entonces es eso, muchachos. Socialmente ellos cumplen su trabajo y unas normas, y por eso es que ustedes miren la asignatura, Introducción a la Contabilidad. Porque hoy en día, muchachos, para todo se necesita un contador con lo que tiene que ver, digamos, por alguna situación. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, mis apreciados estudiantes, pues toca hacer esos papeles. Muy bien, el compañero dice, mire, en la Cámara de Comercio se hacen las diligencias y luego posteriormente colaboran para tramitar el RUT. Entonces, la DIAN lo que nos va a preguntar, muchachos, es a qué nos dedicamos. En la siguiente diapositiva les empiezo a indicar soportes. Y dice, y registrar los libros legales en Cámara de Comercio. Si es empresa, muchachos, eso ya no se hace, ¿no? Actualmente las cámaras de comercio ya no, para empresas, ya no piden eso. Pero muchachos, yo lo he dejado porque yo pienso que algún día lo van a volver a implementar. Lo que pasa es que a ver qué sucede. Contablemente, muchachos, tocaban numerar las hojas, ¿sí? Llevarlas a la cámara de comercio, que les coloquen un sellito de la cámara y sobre esas hojas imprimir. Y eso tocaba guardarlo como un tesoro. Pero entonces ahora ya no se llevan, si hay que imprimir los libros de contabilidad, se imprimen. Y esos sirven de prueba ante la Cámara y ante la DIAN. ¿Sí? Entonces, digamos, pero sí hay que tener esos libros de Cámara de Comercio. Dice aquí, muchachos, conservar conforme a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con el negocio. Conformar conforme a la ley, sí, la correspondencia y demás documentos relacionados con el negocio. Por eso es que en algunas empresas, muchachos, existe esta dependencia que se llama archivo. ¿Alguien sabe por cuánto tiempo se deben conservar estos documentos? ¿Por cuántos años? 10 años. Para unas empresas es 10 años, pero te falta un poquito más. ¿Por cuántos años? Por 20, ¿no? Hay una norma que dice que es por 10, pero entonces, digamos, hay que tener en cuenta, muchachos, que puede ser, digamos, que se toma es por 20 años, ¿no? Entonces, por eso, muchachos, ¿y cuáles son esos soportes, muchachos? Las facturas de venta, los comprobantes de egreso, los recibos de caja. Sí, normalmente yo molesto por quebrar un poquito la clase, a uno cuando es practicante lo vaya al archivo, porque muchachos esos documentos pues tienen varios años y por lo general que me ha tocado como revisor fiscal, digo, cuando llego a una empresa y entonces yo coloco aquí mi plan de trabajo y cuando ya me sale por ahí el archivo, le digo, venga, revisemos ese archivo. Y como ahorita nos tocaba colocarnos tapabocas y entonces no, porque es que eso se vuelve húmedo a veces. Y entonces yo le decía al gerente, ¿no será que hacemos impermeabilizar eso? Entonces me decía, no, sí tiene razón, sí. Porque mire, mandamos a alguien aquí a abrir un libro de eso y eso le das una gripa fijo. Entonces eso, pues según en los archivos, ¿no? Entonces hay empresas que, por ejemplo, las entidades del sector financiero, cooperativas, fondos de empleados, muchachos, el archivo tiene que ser acorde. Claro, porque no ve que se necesita. Y muchachos, otro ejemplo, por qué por tanto tiempo, profe? Otro ejemplo, muchachos, es por ejemplo la gente que necesita ciertos documentos. Hoy en día, pues casi todo es por plataformas, pero muchachos, anteriormente, por ejemplo, la gente que se va a pensionar o que se va a jubilar y no tiene el cuadro de las semanas cotizadas, le faltan X semanas. Hemos escuchado esos temas, ¿cierto? Entonces, para eso se requiere.
Sí, yo me acuerdo que un día un familiar me comentaba eso. Le dije, no, pues antes, eso fue mucho antes de la pandemia. Yo le dije, no, pues vamos allá y preguntamos, porque hay una norma que dice que ellos deben tener. Y cuando fuimos allá, lo curioso fue que el hijo del que era el presidente cuando el familiar mío trabajaba ahí, digamos, la reconoció. Y le dijo, mi papá sí se acordó de usted. Él la volvió a llamar porque el contador que ni dice que. Le dije, pues hay una norma. Yo estoy preguntando, hay una norma. No, no guardo, quieren ustedes archivo. Dijo, "No, tenga por seguro, denos una semana, digo, y que le manda saludos. A veces eso pasa, muchachos, y hay que tener. Y otra situación, yo cuento, digamos, esto me gusta explicarlo como Corín Techado, que se llama casos de la vida real, muchachos, por situaciones que se presentan, porque a veces lo vemos ahí conservar en la correspondencia, pero tiene su razón de ser. Jóvenes en una empresa que yo era revisor fiscal. Coincidencialmente ese día yo estaba ahí en la empresa y llamaron y entonces me dijeron que me habían preguntado, ¿no? ¿En la empresa tiene revisor fiscal? Sí. Y entonces me dijo la secretaria que necesitan hablar con usted de la empresa. Yo cuando, bueno, sí. Entonces me dijo, lo que pasa es que necesito que nos confirmen si ustedes hicieron el pago a la persona X o Y, a María. Yo siempre coloco el nombre, seudónimo, María. Entonces yo le digo al auxiliar, venga, ubíqueme este egreso, este pago. Le digo, sí, está hecho el pago. Digo, esa persona ya no trabaja con nosotros. ¿Cómo así? Pues podemos ir a revisar el egreso. Claro, vengan, cuando yo vine de una vez, miramos. Entonces, muchachos, pues a veces se presentan situaciones en algunas empresas cuando yo miramos, pues la persona vino con el sello, con el carnet. Y entonces ellos dijeron, ustedes le pagaron la factura a una empresa, a una persona que ya no trabaja con nosotros, allá pues su contador y su revisor allá. Entonces yo les decía a ellos, a ellas que eran mujeres, les digo, un momento, no, pues vamos, ¿sí? Primero le digo, o sea, nosotros no sabíamos que la persona ya no trabaja con ustedes. Nosotros colocamos digamos, una cuña en la radio. Yo quisiera que alguien me confirme. ¿Han escuchado, muchachos, que a veces, pues acá hay una emisora que es Radio 1, me imagino que ya también está una que dice subile, subile, y ahí sale que dice, la persona identificada con el nombre tal ya no trabaja con nosotros. Absténgase de hacerle pagos. ¿Me confirma si han escuchado eso en Ipiales, por favor? Para que miren que lo que estoy diciendo es cierto. A veces sale esa cuña, la persona no abstenga de hacer pagos a estas personas. O absténgase de hacerles pagos a los de esta empresa en efectivo tampoco. ¿Han escuchado eso, muchachos, en la radio? No, profe. ¿No? ¿No se da? No lo. Entonces, no, yo acá, muchachos, pues sí, ¿no? Sí lo hemos, digamos, sí se escucha. Y entonces, muchachos, ¿qué sucede? O sea, cuando ya miramos, pues ustedes nunca nos informaron. Mire, la persona vino con el sello. Eso nos salvó a nosotros. Mire, es el mismo sello. Y lo que nosotros le pidamos, el carnet. Entonces ya el problema administrativo, perdónenme, es de ustedes. ¿Sí? Lo que estaba haciendo la señora era que se estaba cobrando la liquidación, muchachos. ¿Sí? Entonces eso a veces pasa. Entonces ellos me decían, me permite, ¿cómo se dice? El egreso, me lo permite un momentico. Entonces, como uno es revisor fiscal, le dije, toma, aquí está la fotocopia del egreso, es el mismo. Y yo lo tenía sujeto. Y entonces me dijo, ¿me lo puede indicar el original? Es el mismo, mira, le decía yo a la revisora. Es el mismo, mira, es el mismo. Pero me permite un momento hasta que le dije, no, porque muchachos, qué pena. Le dije, no, pues tú lo rompes o me lo rompen. ¿Y con qué quedo yo? Uy, me dijo, no, pero usted se nota. No, 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 estamos en Colombia. Estamos en Colombia, yo no estoy diciendo nada. Aquí te entrego una copia del original. Te estoy indicando el original. El sello, mire, es un sello legítimo y te saco, mire, otro egreso que es el mismo sello. Los mismos requisitos que pedimos para hacer el pago, ella los trajo. Pero ustedes nunca nos informaron a nosotros. ¿Mm? Entonces, soportes, muchachos. Yo cuento esa anécdota, esa experiencia. Entonces, hasta que ellas dijeron, no, sí, tiene, en parte no. O sea, eso es, eso. Entonces, muchachos, por eso es que en las empresas existen los procesos. ¿Sí? Entonces, muchachos, mire recientemente en una empresa también que yo, digamos, hacía unas asesorías, me consultaban lo siguiente, me decían, mire, lo que pasa es que una de las vendedoras se fue a trabajar a la competencia y eso está bien, muchachos. Sí, es una empresa, es una persona que trabajaba en una ferretería y se fue a una de las grandes ferreterías de Pasto, ¿no? Eso está bien.
Entonces me decían, obviamente, que tenían cuáles serían los procedimientos. Yo les decía, si esa persona hacía licitaciones, entonces cambien todas las claves, porque tenía todos los precios, ¿o no? No, cuidamos la información de nuestra empresa, ¿sí? Y entonces, muchachos, eso hace parte, digamos, también en estos procesos. Muy bien, entonces, muchachos, actualmente se permite la microfilmación, ¿no? Se permite la microfilmación y eso se empasta de toda la información de todo el año. Sí, por ejemplo, ahorita en las que yo estoy, muchachos, ya estamos mirando para hacer empastar todo el año 2020, porque las empresas ya estamos presentando declaración de renta y declaración de industria y comercio. Una vez se presenta eso, que eso es del año 2020, se hace empastar, máximo a mitad de año, y se tiene ya el 2020 empastado. Entonces todo se empasta, muchachos, todo en un solo. Eso parece más que eso queda más que, mejor dicho, eso queda más grande que una tesis. ¿Y qué están ahí, profe Carlos? Los recibos de caja, los comprobantes de egreso, los respectivos soportes, que hemos hablado de ese Profe, tema. Sí, alguien dijo, profe. profe, una pregunta. Ajá. Ahora que está de moda pues lo de la reforma tributaria y lo de que van a ser declarantes las personas que tengan ingresos mayores superiores a 30 millones al año, en sí, ¿cuánto declararía una persona que tenga ese promedio de ingresos? Ya, ¿Cuánto bueno. dinero? Ujú. Bueno, primero, bueno, aquí, muchachos, de pronto con esa participación suya, yo les digo a todos mis semestres, muchachos, porque es un tema que me gusta mucho. mm, Finalizando el semestre, muchachos, yo me despido con una asesoría en renta para todos, ¿sí? Tú me tocas dos palabras que me dices presentar, declarar. Entonces, muchachos, como el tema es muy nuevo, a ver, ¿cómo lo desmenuzo? Yo le llamo a esto traducirlo al castellano para todos. Actualmente, el tope de ingresos, o sea, para el año 2020, que se va a presentar en este año 2021, otra vez, en este año 2021 se presenta con la información del 2020. ¿Sí? O sea, ¿y cuál es el tope actualmente? 49 millones y medio. O sea, las personas que a diciembre del 2020 ganaron 49 millones y medio hacia arriba, presentan declaración de renta, se llama declarar. Hasta cierto tope, muchachos, da en cero. Para la persona que me pregunta, hasta cierto tope. Pero se pasa una tabla, jovencitos, y de ahí sí toca pagar. Y los que pagamos somos contribuyentes del impuesto a la renta. Sí, lo que estamos escuchando ahorita, muchachos, que está pues un puntico ahí, y gracias a la apreciación del compañero, pues es muy tenaz, muchachos, porque es que coloquen a tributar a las personas que se ganan más de 30 millones. Una primera premisa les tocaría es en el 2022, porque serían las personas que sus ingresos a diciembre del 2021 superen los 30 millones. ¿Cuándo tendrían que presentar la declaración? En el 2022. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora bien, muchachos, pues esperemos, porque eso es proyecto y ojalá no quede eso así, porque pues la norma dice, así se dice, jóvenes, la norma dice ingresos brutos. Entiéndase la palabra brutos por todo concepto. Entonces la gente, muchachos, a veces, no, un ejemplo, dice, es que mi papá es asalariado, trabaja en X empresa y empiezan, ¿no? Tiene un taxi, muchachos, la risa no es de burla, por Dios. Tiene un bus, ¿no? Que tiene un local, o a veces no es uno, sino que son dos. No, y eso está bien, muchachos, o sea, yo lo que a veces, sino que, digamos, el tope es por eso, ¿no? En Colombia se paga por los ingresos. Sino que como les digo, muchachos, hasta cierto tope de ingresos, yo lo calculé yo les doy el dato del 2020, ¿vale? Hasta 55 millones daba en cero los ingresos, hasta 55. Pero de ahí para allá ya sale a pagar. ¿Cuánto, profe? Ahí sí, muchachos, cada sistema es cada persona es totalmente diferente. Pero yo le doy un promedio. Una persona que se gana 75 millones en el año de ingresos le sale a pagar como 3 millones. ¿Cómo, profe? O sea, y es que muchachos, toca hacer un proceso, ¿no? Eso no es que uno diga los ingresos son 90 y yo en mi cabeza. No, no, o sea, toca hacer un proceso y todos los casos son diferentes. Entonces, muchachos, yo por lo menos con otro colega acá de la universidad les hacemos a unos médicos las declaraciones. Entonces, ¿cuánto les salía a pagar a su médico? Me decía 29, al suyo 32 millones. Entonces yo le decía a él, el médico me decía, un compañero del colegio, me dice, Carlos, cada vez que con usted es un dolor de cabeza,
Le digo, pero pues si yo, como fuimos compañeros del colegio, ¿vale? Entonces yo le digo, pero viejo, tú te ganas más de 300 millones al año. Carlos, no se ven, problema tuyo, pero tú recibiste eso. No, pero es que por eso, pero pues yo le decía a él, que usted se gana 300, que le pague 32 a la DIAN, pues no es pecado, ¿o no? Y yo lo molesto a él. Nos fuimos compañeros del colegio, nos hicimos bullying. No le digo cómo le decían. Sí, y por eso él siempre me manda las declaraciones con el papá, porque es que a él lo multaron. Por eso me ubicó a mí. ¿No lo multaron a usted? ¿No aprendió? Entonces, dijo Carlos, pero es que no me parece justo. Entonces yo le digo, vaya a decirle al que está de presidente ahorita, porque él es un pediatra, muchachos. Entonces, normalmente los médicos, a veces, ¿qué pasa con ellos, muchachos? Los médicos empiezan, ¿no? Pues eso está bien. No, profe, es que no se puede trabajar en Colombia. No, no es así, muchachos. Pues todos trabajamos. Yo les digo una cosa aquí que me hace el compañero la pregunta con renta. Con renta, muchachos, ojo lo que voy a decir con todo el respeto y cariño. En Colombia declaramos y pagamos, discúlpame la expresión, todos, el perro y el gato. Y si colocan eso de los 30 millones, muchachos, tengo listo más o menos un artículo que dice, ahora sí, en Colombia las secretarias a declarar renta. Así lo pienso denominar, muchachos. Ahora sí, en Colombia, las secretarias a declarar renta. Claro, si colocan eso de los 30 millones, muchachos, venga, lo hago rapidito, 30 millones, lo divido entre 12, son 2.500.000. Sin prestaciones sociales, yo le calculo una persona que se gane 1.700.000, 1.600.000 mensuales, debe declarar. Y esa persona no es rica. Porque es que renta supuestamente grava la riqueza, muchachos, ¿has visto? Muchachos, ¿has visto? Así dice la teoría. Renta grava la riqueza. El que más tiene, más paga. El que menos tiene, menos paga. Entonces, muchachos, solamente este capítulo aquí, cierro aquí. Muy bien la pregunta. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Mariana estudiando, teníamos dos profesores, el uno era abogado, el otro era contador. Pues como dije riqueza, pues el uno llegaba en un Mercedes, el otro llegaba en un BM. El abogado llegaba con la secretaria de las clases y cuando esos tipos nos decían a nosotros, yo soy contribuyente del impuesto de renta, uno decía, wow. Y yo no es que haya estudiado hace muchos años atrás. Yo salí en el 2001. En esa época, muchachos, los ingresos deberían superar 160 millones al año. Entonces uno decía, no, estos profes tienen plata. Pero hoy por hoy, jóvenes, hoy por hoy, no, muchachos, en Colombia declaramos y pagamos con todo el respeto a la clase, pues, baja. Baja, dije yo. Y si sale esto, este presidente que tenemos dejaría colocando, porque Santos dejó colocando a Colombia en tiempo. Cuando él entró, clase media baja, les decía. Cuando él se fue, clase baja. Y ahorita si sale esto, muchachos, con todo el respeto, en Colombia declararíamos y pagaríamos la clase baja, baja. Claro, no quiero hablar de estratos, ¿vale? Claro, es que muchachos, es que si usted mira quién se gane, o sea, ¿quiénes no declararían? Pues los que se ganen el mínimo, 1 millón. Profe Carlos, ¿y qué pasa si no declara? Pues la DIAN, ahí sí la DIAN lo va a sancionar. Es eso. Entonces yo al final, muchachos del semestre, con mucho gusto, ahí le digo para que lleve a la casa, es un tema, yo soy asesor tributario, y lo que les puedo decir, muchachos, que declarar con la palabra del compañero es presentarle a la DIAN, que es lo que está colgado en la plataforma, que alcanzamos a ver hoy o vemos el día viernes, que es, este es mi activo, este es mi pasivo, este es mi patrimonio, este es mi ingreso, mi gasto y mi costo, ya, y a pagar en cero. Pero siempre entonces muchachos es relativo, ¿no? O sea, como el ejemplo, o sea, profe, es que la persona se ganó 100 millones, no, al sí le toca pagar. Claro, no, pues se ganó 100, ¿sí? Lo que le dije un día a una juez, que, un ejemplo, ¿no? Si se gana 14 millones mensuales, yo le dije que le pagues 15 de la DIAN, pues, es un sueldo. Pero como hay sanciones, sí, muchachos, entonces, ¿cómo aprenden? No ustedes, por segunda vez, no los estudiantes, ¿cómo aprenden los declarantes? ¿Cómo aprenden los contribuyentes? Mediante las sanciones, muchachos. No le digo cuánto fue que lo multaron al compañero del colegio, al que es pediatra, y por eso me ubico a mí. No le digo mentiras. Si les digo el valor, no me cree. La multa que le llegó a él. Por eso me ubicó. Ujú. Entonces la esposa, que también es pediatra, me dice, es que la contadora a mí me hace pagar 1 millón. Bueno, le dije, no, pues dígale a ella. Porque nosotros, muchachos, también lo aclaro, los contadores hacemos la información con lo que nos dan los contribuyentes. Y cuando hay alguna situación de algo, yo les hago firmar un documento. O sea, yo hago declaraciones con la información que me da el contribuyente.
Porque a veces, discúlpeme, cuando llegan las sanciones, no, el contador me la hizo mal. No, yo hago las declaraciones, muchachos, con la información que le da uno el contribuyente y les hago ver eso. O sea, si usted me dice que sus ingresos son 50, pues yo se la hago con eso. Si le llega la multa, pues si le dice que la DIAN le desconoce y dice que no son 50, sino que son 80, pues usted cuántos me dijo que eran. Entonces, como me dijo un señor, no, es que yo pensaba que yo creía, pues pensó y creyó mal. Porque eso hay que explicarlo, muchachos, porque a veces se presenta una connotación en eso, ¿no? Entonces ahí es que la mala fama a los contadores, no, muchachos, o sea, yo les digo, yo personalmente las hago con la información que me dan y hago un documento. Entonces, sí, porque es que muchachos, a veces, como les he dicho, o sea, las situaciones de cada quien, eso es personal. Sí, y a mis clientes yo sí les informo cuándo tienen que presentarse la declaración. Un día alguien me decía, un compañero, yo cuento una anécdota y cierro aquí, una Mariana, un amigo me decía, Carlos, se me venció la declaración de renta, usted no me dijo, y que también tengo que decirle que tiene que comer, le dije yo. No, dijo Carlitos, pero ¿cómo no me avisa de la declaración? Pero es que esa la obligación es suya. O también tengo que decirle que se le venció la luz, que pague el impuesto del carro. No, eso es suyo. O no, muchachos. Claro, eso es personal. Que eso es como, sí, yo lo aclaro porque es que a veces muchachos se malinterpreta. No, ese contador, no. Yo una señora me decía, es que la contadora me la hizo mal, ¿no? Pues si la sancionaron, ¿a usted qué información le dio? Entonces, mira, ahí le están diciendo que usted, sus ingresos no son, ella había declarado como 53 y los ingresos eran 94. ¿Y usted le echa la culpa a la contadora? ¿No? Entonces, muchachos, por eso ese tema lo tocamos al final del semestre. Muchachos, las declaraciones empiezan a vencer en agosto de pronto, ¿no? Entonces, tranquilos, si hay muchas preguntas sobre eso, las hacemos al final del semestre. Con mucho gusto, al final una capacitación en renta. Yo manejo inclusive, muchachos, yo tengo por ahí un módulo, pues, que se llama contabilidad para no contadores y he tratado ahora de hacer algo como que en renta para no contadores, como para indicarles a ustedes, muchachos, que es una obligación. Mire, yo termino y cierro aquí para continuar. Yo no puedo decir, yo soy especialista del externado de Colombia, una de las mejores universidades en impuestos, en derecho. Tengo una maestría en tributación. No, a mí me toca pagar también, muchachos. La verdad que le voy a decir, no, es que yo porque soy el, no. Y frente al conocimiento, yo soy de los profes que dice uno tiene que ser humilde. Pues muchachos, así como dijo el dicho, ¿no? Pues toca pagar, toca declarar. ¿Sí? Entonces yo, digamos, en las empresas que soy revisor fiscal, ahorita yo les decía, señores asociados, tienen que presentar la declaración de renta, tienen que hacerlo. Entonces, levante la mano a los que los han sancionado. Eso. Ajá. Las responsabilidades de cada quien, ¿sí? Eso sí lo aclaro, muchachos, porque es que discúlpenme la expresión, a veces las personas, no ustedes, por segunda vez, no ustedes, no los estudiantes, piensan que porque no le dicen toda la información al contador, la DIAN no se va a dar cuenta. Ujú. Muy buena la pregunta del compañero, porque es que cierro con lo último, es que ejemplos de esos muchachos, de una señora, ya que dice la declaración de renta, me dice, tengo unos arrendamientos, le dije, no, le dije mi profe, porque es por una profesora de magisterio, qué pena, usted con lo que usted me dijo. Es que yo no me acordé de unos arrendamientos. ¿No se acordó, profe? ¿Usted tiene arrendamientos y me dice ahorita que la presentamos? ¿Mm? Y la hija abogada. Le dije, yo le hice la declaración de renta con lo que su mamá me dijo. Tengo el soporte. La hija le dijo, pero mamá. La señora se reía, ¿no? ¿Será que se dan cuenta, Carlitos? Entonces, con todo el respeto y cariño, muchachos, yo les contesto a los contribuyentes, no a los estudiantes. He optado estos últimos años por esa frase de Rigobert Urán. ¿Yo qué voy a saber? A la señora sí le dije lo que dice Rigobert Urán. Y se rieron las dos, claro. Y si no, pues, ¿qué se puede hacer, profe? Presentar la corrección con sanción. El 10% del mayor valor a pagar. Tiene que pagarme más a mí, le dije, ¿no? Porque yo tengo que hacer una declaración con sanción. Entonces, muchachos, uy, el profe se enojó. No, muchachos, es que en impuestos me gusta ser claro. ¿Sí? En impuestos, mucha gente, profe, pero es que no es justo, profe, es que la gente está apenas iniciando. Pues muchachos, el compañero nos acaba de decir, mira, si aprueban eso, jóvenes, eso es un caos. Claro, o sea, uno debería decir, ¿no? Muchachos, o sea, que paguen, pues,
los que tienen, ¿cómo se dice? Pues que son empresarios grandes, ¿no? Pero en Colombia pagamos el pueblo, muchachos, el pueblo Paganini, nos decía a nosotros un profesor. El pueblo, pagamos el pueblo Paganini. Por eso cuando yo dicto las clases de impuestos, muchachos, y que hago declaraciones, yo con mis estudiantes me coloco de ejemplo. Y para finalizar, muchachos, cortamos ahí. Lo que quiere el gobierno más encima es quitar los pocos y los famosos descuentos y beneficios tributarios que escuchamos. Esas son las cositas que se pueden deducir de la declaración legalmente. Los descuentos y beneficios tributarios los quieren quitar, muchachos. Por eso es que ahorita, claro, no, pues si así que así nos toca pagar, muchachos, y que nos quiten más encima, que es un descuento, que es un beneficio tributario. Ahorita, muchachos, alguien me confirma. Por ejemplo, acá en Pasto, el predial hay que pagarlo ahorita hasta mayo 30. ¿Hasta cuándo se paga el predial en Ipiales? ¿Hasta cuándo hay plazo? Con descuento del 15, por ejemplo. Aquí en Pasto con descuento del 15 hasta mayo y con descuento del 12% hasta junio 30. ¿Alguien me confirma en Ipiales? ¿No? No, profe, no. Bueno, pero entonces el ejemplo, muchachos, ¿y qué es el descuento tributario? Ese 15%. Eso quieren quitar. Pues yo generalizo, ¿no? No precisamente es un ejemplo. O sea, quiero explicar qué es un descuento tributario, qué es un beneficio tributario. Revisen los prediales, muchachos, pues sí, acá en Pasto ya los pueden sacar desde la página o retirarlos en la alcaldía. Y entonces uno mira el recibo o mira un recibo que ya esté, ahí dice, descuento por pronto pago. Eso quieren quitar en la mayoría de impuestos. Pues no sería justo, ¿no? Más encima que toca, y esos descuentos es porque la administración quiere pues el recaudo. Un ejemplo, le salió a pagar el impuesto 300.000. Sí, dice, pero con descuentos pague 260.000. Pues uno, no, pues si hay, ¿cómo? Pues la gente dice, yo lo pago. Otros dirán, no, yo pago los 300. Lo mismo con el impuesto de vehículos. Entonces, esos descuenticos que a veces figuran en los impuestos, eso quieren quitar, muchachos, generalizando, ¿no? Claro, no es que vaya a pasar con predial y con vehículos porque son impuestos municipales, pero hablo de manera general para hacerme comprender. Muy bien, entonces, muy bien, listo. Ya hablamos de renta, muchachos, no me quiero salir. Ya les dije que con mucho gusto mi representante me hace acuerdo, me dice, profe Carlos, usted dijo que nos va a dar una charla, con mucho gusto, muchachos. Las declaraciones de renta se empiezan a vencer en agosto. Sí, ya les explico cómo, quiénes tienen que hacer, qué es lo que toca hacer, con mucho gusto, muchachos. Y ahí sí le digo, lleve a la casa y usted antes iba, el profe Carlos Pantoja nos dijo que toca, claro, sí, muchachos, y la verdad la DIAN sí se da cuenta. Sí, otro día o sea, en una clase que estamos más allá, les indico un reporte de información exógena. Ahorita no porque me salgo de... Y muchachos, ya les dije que es en agosto, ¿no? Porque a ver la gente, ¿no? En agosto, en agosto. Por lo pronto, lo que está aquí, muchachos, por lo pronto, si de pronto alguien dijo, no, profe, veas, porque yo cuando salía de estas clases presenciales siempre me abordaban los estudiantes. Entonces yo les digo, por lo pronto, dile a tu papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, que saque el RUT. Si ya, que tramite el RUT. Eso sí, muchachos, si detectamos que sí me toca declarar, tramitemos el RUT con anticipación. Bien que allá en Ipiales lo hagan con la Cámara de Comercio. Yo acá en Pasto, los que ya me están preguntando de esto, tramite el RUT por la página de la DIAN. Porque en agosto, muchachos, eso colapsa. Y es necesario para presentar la declaración de renta, pues muchachos, es obligatorio el RUT, porque por algo que voy a explicar más a continuación. Muy bien, informar, muchachos, informar el cese de actividades de la empresa. ¿Sí? O sea, si una empresa, muchachos, sea persona jurídica natural, se cancela el negocio, pues tiene que informarlo a la DIAN, a la Cámara, a la alcaldía, porque pues ellos que van a saber, muchachos, que la persona canceló. Yo cuento un ejemplo, tenía una amiga veterinaria y ella hace muchos años, ella tenía eso se llama una clínica veterinaria, y entonces cuando ella se fue a despedir, me dijo, Carlitos, me voy al Ecuador. De mí lo primero que me dio la cabeza, ya canceló, ¿cómo? Ya canceló el negocio, sí canceló. Ni me he acordado, dijo. No, es que a mí yo ya me voy. ¿Y será que me multan? Le dije, "Ay, entonces yo me vengo a despedir y usted me sale con esa, no, antes al contrario, ¿sí? Entonces ella dijo, no, es que es una oportunidad y tengo que estar mañana en tal parte. ¿Mm?
Y pues entonces cuando venga, pues me imagino que luego puede mirar acá y viene y hace la cancelación de eso, ¿no? Claro, porque muchachos, la verdad la DIAN, ¿qué va a saber que la persona canceló, que pasó una situación? Ahorita, muchachos, lo que vivimos con pandemia, pues hace un año, lo que estamos viviendo. Muchas empresas cerraron el año pasado. Claro, pues ahorita se van a ver esos efectos, ¿no? El efecto COVID, digamos financieramente, contablemente, administrativamente, tributariamente, socialmente. Todo pues tuvo una incidencia, obvio, muchachos, esto fue una situación en el mundo. Ah, y aquí también les aclaro porque de pronto muchachos que me han hecho esta consulta, profe, por ejemplo, muchachos, el año pasado, voy a dar un ejemplo, acá en Pasto, la Cámara de Comercio, por ejemplo, amplió para pagar hasta junio, la Cámara de Comercio, porque eso se debe pagar hasta el 31 de marzo. Este año no, muchachos, hasta el 31 de marzo el plazo. Que a mí ya me consultaban algunos egresados, sí, colegas, ve, pero el año pasado, por eso, el año pasado. No, es que seguimos en pandemia. Entonces yo un día le decía a una colega, una compañera de la pues vele a decir eso a la cámara, ¿no? O pues tú dices seguimos en pandemia, pues la cámara dijo que no. Y entonces me decía que hasta los primeros días de abril le habían recibido. Porque pues muchachos, estas cosas hay que, cuando son empresa, hay que hacerlo. Entonces, informar el cese de actividades. Y me dice por aquí, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, ¿sí? Artículo 19, Código de Comercio. Entonces, muchachos, como requisitos deberes del comerciante, pues no enviarle la DIAN al vecino, ¿no? ¿Sí? Entonces cogen y ven que el vecino le está yendo bien, ¿y qué hacen? Le mandan la DIAN. Sí, eso es como un ejemplo, ¿no? Para tenerlo, como se dice, muchachos, presente, ¿sí? Entonces, en esa, en esa parte. Muy bien, muchachos, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, los de acá, muchachos, yo les digo a mis estudiantes así, venga, ¿vale? Los de acá son deberes. O sea, debes, tú, no ustedes, el comerciante debe hacerlo. Entonces yo molesto y digo, algunos como el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Sí lo hago. Ajá, sí lo hago. ¿Cuándo? Pero ya dijimos que son 6 meses, ¿no? Máximo, ¿sí? Porque acá ya viene mucho, esos son los deberes. Ahora dice aquí ya los requisitos, ya para ejercer el comercio, pues suponemos que pasaron los 6 meses. Entonces, muchachos, esas preguntas, profes que lleva un año y no lo han revisado. Bueno, pues la idea es que se legalice, ¿no? Profes que no han pasado. ¿Y quiénes van a pasar? Se llaman profesionales universitarios. Y piden los documentos que ya los vamos a precisar con mayor detalle aquí. Entonces, dice, requisitos legales del comerciante. Los comerciantes legalmente establecidos registrados en Cámara de Comercio deben diligenciar y acreditar los siguientes documentos para tener derecho a desempeñar el comercio de acuerdo con las normas legales establecidas. ¿Sí? Dice, los comerciantes legalmente establecidos, registrados en la Cámara de Comercio, deben diligenciar y acreditar los siguientes documentos para tener derecho a desempeñar el comercio de acuerdo con las normas legales establecidas. ¿Sí? Entonces dice, copia del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, ¿sí? Dice copia del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio. Entonces, muy bien, inclusive el compañero nos decía, la primera parte que donde tenemos que ir es a la Cámara de Comercio, muchachos, y en la Cámara de Comercio, pues lo que se hace, muchachos, o lo que se debe, como se dice, es realizar, ¿sí? Pues es esa, como se dice, muchachos, ese registro en Cámara de Comercio. ¿Alguien me colocó algo en el chat? Ah, alguien decía 12 años. Bueno, muchachos, les quiero compartir, informarles aquí. ¿Sí comparte pantalla, muchachos? ¿Sí comparte? Sí, profe. Entonces, muy bien, mire, en la Cámara de Comercio, pues es un ejemplo académico, ¿no? Esto es un ejemplo académico, muchachos, pues toca llenar el famoso RUEVA, lo que es ese. Aquí, ¿qué dice, muchachos? Vea, personas naturales, ¿sí? O jurídicas y sucursales de sociedad extranjera, porque siempre me hacen esa pregunta. Y muchachos, si la pueden la pueden hacer tranquilos. Me gustó que esta clase estuvieron más, participaron más. Profe, es que es únicamente una heladería que tengo en la casa. Profe, ¿está abierta al público? Entonces sí le toca. ¿Sí? Quiero dejar para el final lo que a veces me dicen, profe, es que no, yo vendo desde la casa de adentro y vendo zapato. Ojo con eso.
No es que esté mal, sino que de pronto, pues, a quién le compró, a quién le vende, o sea, sí, se hace el pedido, como para todo, pues, le toca hacer un pedido. Sí, no, profe, alguien me dijo, es que el local, profe, si usted lo viera, eso es 2 metros por 2 metros, por eso está la calle, entonces sí le toca, ¿sí? Entonces, muchachos, miren, aquí está, este es un ejemplo académico, ¿sí? Entonces, pero yo dicto una materia que se llama acá laboratorio contable y laboratorio tributario y los coloco a hacer esto, para que conozcamos, ¿sí? Entonces, muchachos, ahí les comparto a ustedes, mire, y aquí obviamente lo que se hace son los datos, ¿sí? Y por aquí sí pide que vamos a ver, muchachos, miren, que miraremos el día viernes lo que es activo, cuál es el activo, cuál es el pasivo. Sí, ahí está un valor bien grande, pues porque ya les dije que es un ejercicio académico. Entonces, muchachos, normalmente pues hay unos topes para eso que dice se puede hasta tantos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, por ejemplo, acá en Pasto hay un tope mínimo que es como hasta 1,5 millones, millón hacia arriba. Pero entonces aquí, muchachos, es como tratar de colocar lo que realmente tiene la persona, porque pues igual sobre eso le toca también pues pagar, como se dice, pagar el registro de cámara. ¿Sí? Aquí, muchachos, mire, estado de la empresa, pues sí, lo que aquí dice, en este caso dice, bueno, digamos, activa, bueno, lo que sea, ¿sí? Lo que sea de ahí. Y el tipo de sociedad, muchachos, miren, ¿sí? Entonces, no, entonces aquí va a ser sociedad colectiva, miren, hemos hablado, sociedad anónima, ¿sí? Aquí están todas las sociedades, sociedad limitada, mire, que hemos hablado, lo que yo en las clases les digo que somos sociedades anónimas, ¿sí? Pero aquí están todos, muchachos, y busquemos la empresa unipersonal, véala aquí, la que es de una sola persona, véala aquí. Sí, vale ahí. Empresa unipersonal. ¿Sí? Y entonces, muchachos, aquí está actividad económica. Aquí defiendo mi clase. Actividad económica. ¿Qué se dedican las empresas? ¿Sí? Entonces, ahí están, miren, en este caso, ¿no? Comercio al por menor, en establecimientos no especializado con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. Claro, ahí es. Entonces, eso, y obviamente lo firma en este caso quien sea el propietario o dueño, ¿sí? Hablando de persona natural. Si es una empresa, el gerente. Entonces, este es el formulario, muchachos, que, digamos, hay que diligenciarlo en la Cámara de Comercio. Ese es el formulario. ¿Queda claro? Ese es el formulario. ¿Queda claro? Sí, muchachos, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Y resulta, muchachos, que de ese formulario, venga, les comparto porque con la cámara es un doble proceso, y de ese formulario, mis jovencitos, no me deja hacer esto más grande. Ya, ahí. Sí comparte pantalla, muchachos, sí comparte pantalla. Sí. De ese formulario, muchachos, se lo deja radicado en la Cámara de Comercio, pasan, no sé, unos 8 días hábiles y ahora es de color gris, ¿no? Entonces yo les había decir, eso es un ejemplo, y le entregan, este es el documento de Cámara de Comercio, que debe reposar en la carpeta. Ese es el que me da derecho a ejercer el comercio. ¿Quién me lo emite? La Cámara de Comercio. El otro formulario era el formulario de registro, de inscripción o de renovación. ¿Sí? Y entonces pasan unos 8 días hábiles y la Cámara me entrega, mire, este es el documento de representación legal, antes era de color morado, ahora es de color gris. ¿Sí? Entonces, ese es la Cámara de Comercio. Con este ya certifica y entonces ahí está. Y pues obviamente que dice Cámara de Comercio de Pasto. Muy bien, preguntas de la Cámara de Comercio. Vamos hasta ahí, muchachos, y vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí, muchachos, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, luego nos dice, muchachos, trámite del RUT ante la DIAN, ¿sí? Nos dice trámite del RUT ante la DIAN, ¿sí? Entonces, muchachos, como les decía hace un momento, o sea, toca hacer, como se dice, ese trámite del RUT ante la DIAN. Y entonces, ese RUT, muchachos, aquí ahorita les comparto uno, ese, igual, lo deben sacar también las personas, ¿cómo se dice? Las personas naturales, también deben tramitar, como se dice, el RUT. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer paso. Venga, yo ubico uno que esté, yo por acá tengo uno que es un root que se lo ve un poco más legible para indicarles, muchachos, algo que es muy importante. Denme un momentico, root
2020, pero este es de... sí, este me sirve. Ok, ya encontré uno. Alguien me colocó una pregunta. Dice, ¿qué me preguntan por acá? A ver, dice, ¿los dos son lo mismo? Es el formulario. Sí, digamos que es que el uno, el primero, el que les indiqué el primero, ese es para tramitar para tramitar, muchachos, el de cámaras. El primero es el formulario y el otro ya es el registro de mercantil. ¿Listo? Sí, son los dos. El uno es el formulario, pues que tengo que diligenciarlo. No, no es como acá en la DIAN, mire, que el RUT es ese, pues. Sí, ya lo entregan el que es, ¿no? Acá en la cámara tengo que diligenciarle el formulario. Antes eran dos formatos, ahora lo unificaron. ¿Sí? ¿Listo la pregunta? Sí, sí quedó. ¿Sí la pregunta? Por aquí veo que alguien levantó la mano. ¿Quién? ¿No? Bueno, ¿puedo continuar explicando lo del RUT, muchachos? ¿Explico lo del RUT? Sí, profe. Bueno, en este orden de ideas, ¿sí? En este orden de ideas, muchachos. Tengo otra pregunta. Dice, ese es sí, profe. Ok, listo, Carla, con mucho gusto. Muchachos, venga, este registro, mire, este es el registro, este es el root, ¿sí? Que se lo identifica con ese número. Muchachos, con el root, dos cositas, ¿vale? Por ejemplo, o sea, en este caso, pues aquí es un ejemplo, muchachos. ¿Sí? Igual es un ejercicio académico. Igual, la actividad principal, ¿sí? La fecha de inicio y si tuviera una actividad secundaria, lo que yo les decía, muchachos, cuando iniciamos el semestre. Y aquí, muchachos, aquí son las responsabilidades. Entonces, profe, si es persona natural, también debe tramitar el RUT. Sí, y debe decirle no responsable. Aquí hay dos posturas. A unos les dirán no responsable y habrán personas naturales, muchachos, los que superen los 49.5 millones. Sí les va a aparecer aquí este número 5 y dice aquí va, impuesto, renta y complementario, régimen ordinario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, muchachos. Por eso yo les digo, mire, con lo de renta, si ya detectamos que algún miembro de la casa o alguien sí le toca declarar y nunca lo ha hecho, ya le di los topes, pues muchachos, lo primero es que tiene que tramitar el RUT. Es eso. Sí, este es de una empresa, pues obviamente de un ejercicio académico, entonces aquí están las responsabilidades tributarias. Pero si es persona natural, pues muchachos, igual. O sea, ¿por qué se tramita el RUT? Por un pago, no solamente para declarar, porque es que lo exigen las empresas. Sí, entonces esto es con la DIAN, muchachos. Mire, y ahí está como se dice la firma y eso. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Vamos hasta ahí. Hasta ahí sí. ¿Preguntas del RUT de pronto? ¿Algo del RUT? Profe, yo tengo una inquietud. Dime. Pues esto por lo general se tramitaría para empresas o personas naturales, ¿no? Pero yo he trabajado por lo menos en entidades públicas como la alcaldía. Ajá. Ahí a uno le exigen el RUT antes de Claro. ingresar. ¿Por qué se lo exigen? Sí, correcto. Antes de contratarlo le exigen el RUT, claro. Ujú. Es para los pagos y obviamente pues porque no ve que ellos tienen que canalizarlo, mirar a quién le están pagando. Ah, y el RUT lo piden siempre una vez, ¿no? No, lo que dice el compañero es cierto. O sea, yo me acuerdo que una vez en la Mariana nos pidieron a todo el mundo el RUT, todo que ir a la DIAN a actualizarlo. Ujú. Correcto. Si hay entidades que para contratarlo le piden el RUT. Exacto, muy para los pagos. Es por eso. Y obviamente que si tengo RUT, pues obviamente que, muchachos, es inscribirse en el RUT y me olvidaba, solicitar la clave de registro de la página de la DIAN. Con el RUT se puede solicitar la clave para el registro de la página para poder mirar si la persona está y descargar la exógena. Entonces, eso les explico mucho más adelante. Pero primero es el RUT, ¿sí? Muy bien, luego viene, muchachos, certificado. Qué pena, por acá veo a alguien que me levantó la mano. John Anderson Natiz. Sí, profe, buenos días. Profe, Dime. una preguntita, ya, digamos, por ejemplo, una persona que tenga una carpintería y que gane bastante, digamos, por lo que hace bastantes trabajos, también tiene que como que tendría problemas si le ponen eso. A ver, ¿cómo?
¿Cómo dice? Digamos que hacer todo el proceso de como, porque pues el negocio lo tiene así, digamos, así lo tiene desde antes Ajá. y no paga nada, ni renta, ni nada, y se gana bastante. Bueno, ¿y los documentos que estoy indicando si los tiene o tampoco? No, nada. No, lo que pasa es que mira, muchachos, cuando a mí me hacen esas preguntas jóvenes, sí, ¿no? Y está muy bien, pues puede ser porque de pronto no ha tenido la visita, ¿no? Por parte de estas entidades que son, pues, la Cámara, la Alcaldía y la DIAN. Sí, o sea, digamos, eso no es nada malo en el sentido de que pues no es un delito, no es un fraude, no, pero lo que es, digamos, está ejerciendo el negocio pues en forma indebida, pero lo pueden es revisar, pero si han pasado mucho tiempo, pues yo no le puedo tampoco, nunca lo van a, ¿sí? Porque yo como revisor fiscal les digo, bueno, el día que, lo que pasa es que hay sectores, muchachos, o que a veces pues la DIAN o la alcaldía pues para fiscalizarlos y demás, ¿no? Pero sí como tú dices, o sea, hay que mirar de pronto, pues por lo menos que tramite el RUT o informarle, o sea, usted le informa, le dice, no, mire, pues el profe de contabilidad nos dijo esto, ¿sí? Y entonces pues ya las personas como decir, determinan, porque es que eso que tú me dices, o sea, yo lo he escuchado muchas veces, dicen, no, profe, de eso que usted está diciendo, no, y no han ido a legalizarse, no. Entonces, muchachos, me imagino que en Ipiales no es la excepción, pero por ejemplo acá en Pasto hay barrios que son muy comerciales. Entonces, a esos sectores obviamente que los tienen como mucho más presentes, ¿no? Entonces, a veces, yo me atrevo a decir que a veces según la ubicación geográfica, pero una vez una niña acá en Pasto me dijo, no, el negocio es en el centro. Le dije, no, pues, pero entonces, profe, sí tramitamos. Yo le digo, pues ahí es de cada quien. Pero en caso de que llegue, o si no, yo les digo, cuando ya llegue un funcionario, sea de la alcaldía, de la DIAN, pues yo les digo, muchachos, que le digan que apenas reaperturaron, que apenas iniciaron, por así decirlo. ¿Listo? Como para que tengamos clara esa convicción, ¿ok? Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de lo que vamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Muy, muy bien, tenemos por acá certificado de industria y comercio, muchachos. Eso es en la alcaldía, ¿no? Ese certificado de industria y comercio, muchachos, ese es en la alcaldía para que de pronto lo tengamos presente. Estoy ubicándolo. ¿Dónde estás? Creo que es este, alcaldía, ok, no creo que es este. Sí, bueno, ese es el concepto de usos y sueldos, yo creo que digamos que es como decir este. Digamos, o sea, toca ir, muchachos, a la alcaldía a hacer, como se dice, la respectiva también registro en la alcaldía. Aquí les comparto, pues muchachos, tengo este documento. Sí, pues este dice que es un concepto sanitario, pero igual, o sea, digamos, también tengo que ir como a la alcaldía. ¿Sí? O un certificado que digamos, es por el pago de industria y comercio, pero para que nosotros lo tengamos presente. Entonces, sí toca ir también, como se dice, a la alcaldía a hacer ese trámite, ¿sí? Entonces, muchachos, a ver, entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis, jóvenes. Entonces, vamos despacio, como se dice. Entonces, esos requisitos legales, ¿cuáles son? La Cámara de Comercio, muchachos, ¿sí? El registro mercantil, la DIAN, que es el RUT, y lo que es la alcaldía. Esos son los tres papeles, muchachos, digamos, o documentos principales que hay que tener en cuenta, ¿sí? Con la intervención del compañero, muchachos, porque es muy frecuente, es muy normal, o sea, desde la óptica acá de la academia, o sea, uno, muchachos, dice, mire, hay que cumplir con estos requisitos, ¿no? Pues yo he tenido ya 2 ejemplos, ¿sí? De locales. Entonces, muchachos, o sea, no estamos ajenos a que no nos revisen, ¿sí? Entonces, en el sentido de que de pronto, pues, hayan pasado cierta cantidad de años, profe, no nos han revisado. Sí, entonces, pues muchachos, normalmente las administraciones hacen estas revisiones o digamos, en estas bases de datos y pueda que, o como no pueda, que llegue, como se dice, digamos, la solicitud a legalizarse. Yo les digo cuando pasan estos casos, pues, es que cuando el negocio es nuevo, uno puede decir, no, mire, es que yo apenas inicié hace 2 años, hace 2 meses, perdón.
pero cuando ya han pasado un tiempo y a veces pues los funcionarios miran infraestructura, miran maquinaria, pues entonces ya no le van a creer que, ¿sí? Porque a veces, como le digo, muchachos, ahora por pandemia, pero antes se utilizaba lo que era el profesional universitario. Y el profesional universitario, ¿qué hacía, profe? Eso, o sea, revisar, controlar. ¿Sí? Entonces, muchachos, en esta parte, jóvenes, quiero como que tengamos esa clara esa situación, ¿no? De pronto puede ser que, y el compañero dijo, mire, es un negocio que es grandecito. Entonces, el ideal, muchachos, es tener, como se dice, estos documentos. Lo que pasa es que a veces la gente, sí, o sea, renovar cámara de comercio, muchachos, pues sí cuesta. Obviamente yo no les voy a decir que eso es gratis. No, 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 sí, a veces obviamente que tocas y obviamente las diligencias y eso. Entonces, pues ahora por lo pronto, pues muchachos, es como, digamos acá en la academia, se pretende es como indicar qué es lo que, digamos, se debe hacer, pero a veces, muchachos, créame que se presentan estas situaciones. Entonces, lo aclaro, pues estos son documentos que son necesarios para ejercer el comercio en debida forma, ¿sí? Entonces, pues, no sé, muchachos, ¿alguien tiene antes alguna duda o inquietud de algún otro tema de negocio? De pronto, porque es que estos son normales, pero es que a veces yo pregunto primero, ¿tienen algo otra pregunta, profe, en este negocio que tengan alguna duda o inquietud, muchachos, de pronto? ¿No tienen preguntas, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno, de todas maneras, jóvenes, venga, quiero dejar, digamos, un tema, digamos, que es importante, jóvenes. De pronto, a ver, yo lo que les puedo decir, muchachos, es que en el caso de los compañeros que han participado, no hay problema en el sentido de que son locales, o sea, son actividades que se hacen en Colombia. Pero jóvenes, de pronto quiero dejar picado un tema para la próxima clase, porque lo podemos abordar. Yo digo, cuando digo, ojo, cuidado, no es que sea, pero por ejemplo, la gente que se dedica, uno mira a veces, oh, y los estudiantes le comparten estados y eso, que colocan a vender zapatos doble A, triple A. Entonces, ahí sí yo le digo, ojo con eso, porque, profe, ¿tienen la factura de compra? Si tienen la factura de compra, no hay lío. Y a veces esa no hay. Ujú. Entonces, esa es como la situación, porque en los ejemplos que hemos tenido en la mañana, pues por eso, o sea, lo decimos con el permiso de los compañeros, pues pizzerías hay en Colombia, locales de banistería hay en Colombia, no hay lío. Pero a veces, muchachos, yo he escuchado que no, es que las compras las hacemos en un broker, que entonces esto lo hacemos es distribuimos las partes del computador y esto lo hacemos digamos, eso es el cibercomercio, ¿sí? O no, profe, lo que pasa es que la mercancía viene de Panamá. O sea, cuando viene de afuera del país, más ustedes allá, tiene que pasar por aduanas. Sí, entonces a veces me hacen ese tipo de preguntas, muchachos, porque a veces, o el tema de a veces las señoritas, con lo que todavía, aunque ha bajado, ¿no? Ha bajado, pero tema, porque ahora todo es eso triple A y toda esa mercancía. Entonces, por eso, muchachos, si tiene factura, no hay lío. El problema es cuando no tiene factura. ¿Sí? Y hay que mirar a quién se compra, porque entonces ahí, muchachos, pues el tema es un poco más complejo. Si viene de afuera del país, necesariamente que pase por aduanas. Profe, no pasa. Entonces, pues eso tiene un nombre, ¿no? Cuando no pasa el producto por aduanas, entonces eso tiene un nombre y cuando se lo introduce al país para comercializarlo. Entonces, simplemente, muchachos, yo no estoy diciendo que las personas que vendan doble A o triple A en ropa y en calzado, pues muchachos, es tener presente porque el viernes, muchachos, yo les indico qué es lo que pasa con la DIAN. Sí, o sea, qué es lo que pasa con el tema de los reportes de la DIAN para este tipo de comerciantes. Ya miramos un formulario que dice personas naturales. Entonces, y les comentaba, muchachos, con temas, por ejemplo, sobre todo las niñas, las señoritas cuando venden o vendían revistas de Bell, de Ésica, ¿sí? Entonces uno entiende que a veces siempre hay una señora mayoritaria que es la que, y luego entonces entiendo yo que se distribuyen los pedidos. ¿Qué está haciendo? Una venta. Un pedido que está haciendo una venta.
La pregunta del millón en ese tema era quién se registraba. Sí, yo cuando editaba estas clases, hay niñas que venden Evel, las compañeritas Bloom, ¿no? La mirada. Yo no, no, solamente es la pregunta, ¿sí? Pero yo que estoy ejerciendo el comercio. Y un tema también, muchachos, pues que con ese tema de las criptomonedas. Entonces, yo lo que quiero, muchachos, es que entonces la gente, profe, pero es que disculpe, pero es que yo estoy en mi casa, yo estoy en mi habitación, yo tengo aquí el portátil y me dijo, y yo entonces yo hago las compras es en la casa, por eso, pero pues, usted hace las compras, pero luego ¿para qué? Para venderlo, lógico, profe. ¿Y eso qué es? Ejercer el comercio, ¿sí? O lociones que llegan de Estados Unidos, las mandan en, ¿sí? Yo les pregunto, ¿pasaron por aduanas? No. Entonces, muchachos, es como la situación, la convicción en esta documentación, ¿sí? Repito, es un ejercicio, digamos, acá en la academia, muchachos, lo miramos y eso, mire que afuera ustedes lo van a pedir. No, gracias el compañero, yo te agradezco la apreciación. No, profe, nunca nos han solicitado. No, bueno, o sea, pero por lo menos tenerlo presente, ¿no? Que ya no, el profe sí dijo que tocaba, pues, presentar eso, pero acá nunca han pasado. Bueno, o sea, yo no lo digo, como le decía muchachos, irónicamente, ni tampoco, sino que a veces sí yo digo, ¿y el día qué? Sino que a veces sí me han dicho muchas veces eso, no, profe, acá no han pasado, y pues si no, como no han pasado, pues no los vamos a registrar. Entonces, muchachos, eso ya es como se dice según las entidades cuando controlan o cuando, digamos, hacen estos procesos. Muy bien. Entonces, vamos hasta ahí, muchachos, hasta ahí sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Eh, si yo, por ejemplo, quiero importar desde China, o sea, por ejemplo, por Alibaba, o sea, ¿cómo tengo que pagar los impuestos? Andrés Ortega. Sí, Sí, Andrés, a ver, lo que pasa es que si tú vas a hacer una importación, tienes que mirar que no te conviertas en un usuario aduanero, ¿no? Y entonces, digamos, en ese tema, tener muy presente con ese tema con eso que tú me dices de las importaciones, porque si es muy repetitivo, te vuelves un usuario aduanero y entonces te vuelves responsable del IVA. Y entonces, cuando digamos en la importación, pues tiene que pasar pues allá se llama pasando la DIAN, pues ahí está el popular, pues obviamente cuando las cosas venían del Ecuador, pero pues igual ahí está y tiene que pasar por aduana, se llaman aranceles. Y que el producto pues entre al país como se dice, o sea, legalmente, que tengas la carta de importación y demás. ¿Sí? Entonces es eso, pues para que lo puedan, como se dice luego, comercializar, pues digamos, tranquilamente. O sea, es eso, muchachos, sino que a veces uno mira o escucha que los productos no pasan por aduanas. ¿Sí? Entonces, esa es como la situación. Pues si hay gente, yo no estoy diciendo que se deba hacer, si hay gente que les compra el producto a las personas, pues no hay lío, ¿no? Por eso vemos en Colombia, muchachos, que vamos a tocar ese tema la semana. En Colombia existen los San Andresitos o los huecos que le llaman, ¿cierto? En Cali, en Medellín, en Popayán, el hueco. ¿Sí? Entonces, ¿qué venden? Mercancía. Pídales la factura. No la tienen. Algunos, pues, algunos. ¿Sí? Entonces, se presenta como se dice esa connotación, profe, pero es que eso a veces no lo piden, es por eso. Entonces, el caballero que me pregunta acerca de la importación, pues, o sea, pues hacer las averiguaciones, ¿no? En aduanas, o sea, ¿qué debo hacer? Entonces, es eso. Digamos, hablándole de la legalidad. Lo otro que a veces lo hacen o no lo hacen, pues es, digamos, de un criterio, ¿cómo se dice? Criterio personal, porque obviamente, muchachos, pues eso es, ¿no? La DIAN puede incautar la mercancía. Profe, ¿por qué incautan la mercancía? Porque no tiene la factura. Y si es de afuera, pues no pasó por aduana. Yo lo hablo así de manera general. Es eso. Entonces, profe, ¿me pueden incautar? Claro, pues si no tiene la factura. ¿Sí? Entonces, sucede como se dice esa situación. Entonces, muchachos, Profe, una pregunta. dígame. Usted hablaba de los productos AAA, ¿no? Por lo general, esos productos son réplicas, ¿no? Sí. Se hacen pues con, con materiales de inferior calidad a las prendas originales. Ujú. Por eso son más baratos. Pero puede darse el caso que hayan productos de una marca original y lleguen al país más baratos porque no han pasado por aduanas.
o todos los AAA son réplicas. Es que yo estaba indagando sobre esa situación porque me hacían esa consulta de ese tipo de calzado, ¿sí? Es que, o sea, esa es como la situación, o sea, en lo que yo he revisado, o sea, si hay factura, pues no hay problema, ¿sí? El problema, yo digo problema cuando se ingresan al país y no hay factura o no pasó por aduanas, porque pues esa es como la situación. Y además que la réplica, aparte de eso, ¿qué es eso? Réplica de una marca. Y a mí me causó también porque es que yo, muchachos, cuando uno va a Cali, los que han tenido oportunidad, cuando usted va a Cali al único, ahí hay varios locales que venden AAA. Y le dicen, son réplicas o copias del original. Y lo que dijo el compañero es cierto, ¿sí? Caso contrario es cuando algunas casas que, digamos, están registradas, formalizadas con su marca, venden algunos productos por desperfecto. Eso es otro cuento. Sí, pero entonces en lo de las réplicas, o sea, digamos, esa es digamos, estoy revisando eso a ver si hay o no hay, como se dice, el tema de la factura, porque los pueden hacer también aquí en Colombia, ¿no? O sea, pero me dicen que por la mayoría es como que vienen de afuera, no sé. O sea, sino que muchachos, uno en la asesoría, pues todos salen estos temas. Igual, muchachos, pues continuamos el día viernes, ¿ok? ¿Listo, jóvenes?